Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 6, Sanador de agua instantáneo. La torre de la prisión cayó en un caos momentáneo, mientras los que estaban en estado de shock corrían de un lado a otro en una actividad frenética. Observando la escena desde la distancia, Subaru apoyó la espalda contra la pared del castillo, abrazando sus rodillas. Presionando su frente contra sus rodillas entrelazadas, Subaru exhaló profundamente. Habían ocurrido demasiadas cosas impactantes. Presenciar restos espantosos sin preparación mental era una cosa, pero el hecho de que fueran estos fue demasiado. ¿Estás bien? Una voz se dirigió a la cabeza hundida en sus rodillas, y Subaru levantó lentamente la cara. Allí estaba Rem, con una expresión preocupada. Agachada junto a él, observó el rostro de Subaru mientras lo secaba suavemente con un pañuelo que sostenía. El paño, ligeramente humedecido, estaba fresco, y Subaru se sintió aliviado al exhalar. Lo siento. No hay necesidad de disculparse. Parece que viste algo terrible ahí dentro. Sí, es cierto. Yo tampoco quería que lo vieras, así que me alegro de haberte hecho esperar afuera por si acaso. Me alivia que no tuvieras que presenciarlo. Por favor, no seas sobreprotector. En el Imperio de Volaquia, he visto muchas muertes. No es que un poco más bastaría. Lo entiendo. Pero si no tienes que verlo, preferiría que no lo hicieras. Si intentabas ayudar a alguien y no tenías la fuerza y terminabas haciendo que lo mataran, es inevitable, pero esa no fue esa clase de muerte. El propio Subaru no negaba la existencia de muertes significativas ni muertes resultantes de una convicción inquebrantable. Si hubiera podido negarlo, no habría despedido a Priscilla en silencio. Sin embargo, la muerte presenciada en la torre hace apenas unos momentos, la espantosa muerte de Roy Alphard, el glotón, distaba mucho de ser algo digno o noble. Era algo horrible y abominable. No tenía sentido privar a alguien de la vida y profanar su cadáver hasta tal punto. Lo que existía allí era una conspiración malvada o una ira tan intensa, un odio que no saciaba el alma a menos que incluso el cuerpo sin vida fuera atormentado. Si bien el odio era un pecado comprensible para una bruja del pecado, nadie debería sufrir una muerte tan miserable. Maldita sea. Sintiendo una amargura en el pecho, Subaru maldijo con frustración. Esta ira se dirigía a quienquiera que hubiera destrozado a Boy, y a la vez, era la frustración de ver la solución que creía a su alcance, el método para contrarrestar la autoridad de la gula, escabullirse una vez más. Honestamente, no pudo evitar pensarlo. Si Subaru y su grupo hubieran corrido a la capital sin rodeos tras reunirse con Reinhardt, Bo podría no haber muerto. Y, en última instancia, Subaru poseía los medios para comprobarlo. De hecho, cuando su cuerpo era más pequeño, con una mentalidad imperial, Subaru lo habría ejecutado sin dudarlo. Pero Aldebarán. Agarrando el cristal de aluminio que colgaba de su cuello, Subaru se mordió el interior de la mejilla. En un escenario hipotético, si Subaru perdiera la vida ahora y se activara retorno por muerte, el punto de reinicio más reciente sería la torre de vigilancia de las Pléyades, antes de que Subaru sellara a Al con el Olchamak. Existía la posibilidad de que el punto de reinicio se hubiera movido después de eso, pero, según su percepción actual, ese era el último. Y Natsuki Subaru ya no tenía los medios para regresar a ese momento y sellar preventivamente a Al, quien estaba a punto de actuar. Ya no podía repetir esa situación. No era que fuera una opción imposible. Tampoco se debía a las limitaciones de Olchamak. A Natsuki Subaru simplemente le faltó el coraje para volver a esa escena y enfrentarse a Al una vez más. No pudo evitar detenerlo porque albergaba la posibilidad de que una conversación lo hiciera cambiar de opinión. Y que,
en cambio, A lo encerrara. Si eso sucediera, Subaru tendría que dejar que sus compañeros corrigieran sus propios errores. Para evitarlo, Subaru no podía permitirse el lujo de intentar descuidadamente el regreso por muerte. Pero entonces Rem sufriría. Las víctimas de la gula, justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente. Lo estás haciendo de nuevo, intentando soportarlo todo tú solo. Inesperadamente, Rem colocó su mano sobre la mano de Subaru que agarraba el cristal de Al. Subaru contuvo la respiración bruscamente. Mirándolo directamente, Rem entrecerró sus ojos azul pálido y dijo: Te lo digo ahora, no hagas que recuperar mis recuerdos sea tu responsabilidad. Mis recuerdos son mi problema. No aprecio que te encargues de todo, del 1 al 10, como si fuera solo tuya. No, eso es diferente. No es así. Tengo que recuperar tus recuerdos. Ahí es precisamente donde te equivocas. ¿Por qué tu preocupación se convierte en la principal fuente de mis preocupaciones? Ese es mi problema. No es problema tuyo. Pero... Los ojos de Subaru vagaron y se encontró incapaz de responder a la mirada de Rem. Lo que cruzó por su mente fue aquel momento en la ciudadela, cuando Rem le dijo, no eres un héroe, y el escalofrío que lo hizo sentir al borde de la muerte. ¿Le arrebatarían de nuevo su derecho a luchar por Rem como aquella vez? No pongas cara de cachorrito mojado. No, me equivoqué. Un cachorrito mojado sería lindo después de todo, así que quizás te pareces más a un wyvern mojado, ¿no? Prefiero que me traten con frialdad en lugar de con ternura, la verdad. No te estoy felicitando. Y no me malinterpretes. Tomándose un momento para ordenar sus pensamientos, Rem dijo, escucha, antes de continuar. Entiendo las circunstancias generales. La persona prisionera en esta torre, alguien conectado espica fue la clave para recuperar mis recuerdos. Pero esa persona ha muerto, y estás increíblemente frustrado por ello. Más que la persona directamente afectada. Dicho así, parezco un tipo muy egoísta. Por fin ves dónde estás parado. Rem, trazando con esmero el camino hacia la comprensión de Subaru. Mientras escuchaba sus palabras, Subaru recuperó gradualmente la compostura y recuperó el color. Al notar este cambio, los ojos de Rem también se arrugaron con alivio. Yo también estoy desanimado. Así como mis recuerdos podrían recuperarse, pero al verte más frustrado que yo, ni siquiera tengo tiempo para desanimarme. Bueno, me alegro de que no hayas tenido que desanimarte. En cambio, te estás desanimando y nos estás preocupando a todos. Me disculpo. Ante la mirada severa de Rem, Subaru sostuvo su cabeza y ofreció sus disculpas. Nunca esperó que lo trataran como un ladrón del derecho a desanimarse. Sin embargo, ese era el sincero sentimiento de Subaru. Quería que no hubiera un solo momento en su vida en que Rem, Emilia y los demás tuvieran que desanimarse. Por eso lo odio. Parece que te conformarías con cargar con todo tú solo. Creo que tu peor costumbre es pensar que, cuando algo sale mal, es enteramente tu culpa. Por eso intentas resolverlo todo por tu cuenta. ¿No vas a parar? ¿Eso significa que no debería preocuparme solo? Lo dije desde el principio. ¿Lo dije antes? Bueno, quizás sí. Sí, lo dije. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! De repente, se apartó de Rem y Subaru se golpeó la cabeza repetidamente. Mientras lo hacía, sintió que nuevas capas de culpabilidad crecían en él. Después de todo, Rem solo estaba genuinamente preocupada por Subaru, al acercarse a él con esas palabras. Sin embargo, Subaru no la miraba como era debido, así que no podía aceptar del todo la amabilidad de Rem, y peor aún, la había obligado a decir cosas innecesarias. Perdón por apresurarte, aunque terminó siendo una búsqueda inútil. No creo que tengas la responsabilidad de eso. Es solo que... ¿Solo eso? Hemos terminado cargando espica con peso extra, ¿no? Con la muerte de los arzobispos del pecado de la gula, que se hacían llamar Leiva Tenkaitos y Roy Alfard, el gourmet y el glotón, respectivamente,
el único poseedor existente de esa autoridad era ahora Spica. Eso significaba que la expectativa de recuperar los nombres y recuerdos aún devorados por el glotón ausente ahora recaía enteramente sobre los hombros de Spica. Rem parecía incómoda por ejercer tanta presión sobre Spica, pero Spica no lo consideraría una carga extra. Pero déjame contactar a Abel y pedirles que tengan cuidado con los alrededores de Spica. Ceci también, estate atento. Aunque si Ceci puede lograrlo es otra historia. Sí. La calamidad que azotó a Gula fue extrema. La misma amenaza podría no perdonar a Spica, y Subaru compartía las preocupaciones y la ansiedad de Rem, decidiendo contactar con las fuerzas de Wallachia. Tras decidir su curso de acción, Subaru no quería interferir con Spica, quien permanecía en territorio de Wallachia. Para garantizarlo, tendría que tomar todas las precauciones disponibles, sobreprotectoras o no. Perdón por la espera. Justo cuando el asunto entre Subaru y Rem llegaba a su fin, Reinhardt, quien había emergido de la torre de la prisión, llegó con un ligero saludo. Traía a Beatriz consigo, y Subaru se levantó apresuradamente, sacudiéndose el trasero para saludarlos a ambos. Reinhardt, ¿cómo estuvo dentro? Sirius está bien. Afortunadamente, diría yo. Aunque estaba casi seguro de antemano, la mujer prisionera abajo estaba a salvo. Las celdas de aislamiento de la torre de la prisión son independientes, y ella ni siquiera sabía que un arzobispo del pecado de la gula estaba retenido en la misma torre. Además, no era la única. Ninguna de las demás prisioneras sufrió daño alguno. Sirius y los demás están a salvo, eso, al menos, son buenas noticias, ¿verdad? Subaru asintió con una expresión amarga ante el informe de Reinhardt sobre la inspección de la torre. En otras palabras, el único objetivo del perpetrador de la torre prisión era el arzobispo del pecado de la gula. Tanto Subaru como Reinhardt respondieron al unísono, sus miradas se encontraron mientras asentían en señal de acuerdo. Solo por las circunstancias de la escena, no había otra forma de interpretar la situación. Sin embargo, incluso con esa certeza, persistían las dudas. Por lo que nos contó Beatriz, eso tampoco es un asunto sencillo, ¿verdad? La verificación está completa. Esa comprensión es correcta. Beatriz asintió levemente hacia Rem, quien la miró, y el grupo de Subaru se reunió alrededor del pequeño espíritu. Originalmente, el cuerpo de ese glotón estaba reforzado con magia de sombras. Beatriz y Julius colaboraron en ello, así que era una seguridad férrea que no se movería fácilmente. Lamento no haberlo pensado yo mismo. Eso lo confirmó el personal de la torre de la prisión. El glotón encarcelado quedó completamente, inmóvil como una placa de piedra. Con el prisionero sellado por dentro y por fuera, nada podía alcanzarlo. Deshacerlo requería el correspondiente dominio de la magia de las sombras. Pero eso no es todo. Incluso si pudieras extraerlo del monolito, tendrías que enfrentarte a Bo cuando estallara. Enfrentarlo y matarlo. En otras palabras, fueron necesarias 2 etapas. Rem concluyó eso, y el grupo de Subaru cayó en un pesado silencio. Como había quedado claro, matar a Bo en forma de monolito requería tanto la habilidad de magia de sombras para liberarlo como la fuerza para matarlo después. Ni se logró de la noche a la mañana, ni esos expertos se dispersaron libremente. Además, se infiltraron a través de la red de vigilancia de la torre de la prisión. Habilidad en magia de sombras, destreza en combate, sigilo, combinar 3 condiciones no es fácil. Tanto es así que casi me aferraría a Olbart como el culpable por despecho. Desafortunadamente, incluso el anciano astuto no pudo satisfacer el requisito de magia de las sombras. O quizás dentro de las artes Shinobi existía algo con un poder similar, y Olbart era el responsable secreto. Eso no sería sorprendente considerando solo su habilidad, pero el militarismo wallackiano es innegable en el carácter nacional, pero seguramente ni siquiera ahora pondrían en peligro las relaciones internacionales por descuido. Además, he oído que el grupo de Emilia que vino a la capital también estaba relacionado con asuntos wallackianos. Es cierto. En lugar de dudar de los deseos suicidas de los wallackianos, preferiría creer que los lobos de esa nación se han vuelto un poco más razonables. Pero, sinceramente,
Reinhardt, todo era malo. ¿Malo? ¿Hay algo por lo que debas disculparte? Te desviaste para que pudiera llevar a Rem contigo, y organizaste todo para nuestra entrada a la torre. Pero al final, obtuvimos este resultado. Personaje. Justo cuando Subaru comenzó a disculparse por desperdiciar el esfuerzo, vio la fría mirada de Rem fija en él. Esto también era parte del mal hábito de Subaru de atribuirse todo a sí mismo. Sin embargo, pensar algo no cambia el hecho de que era verdad, por lo que retirarlo resultaría incómodo. Estamos decepcionados con el resultado. Pero agradezco el esfuerzo. Ahí está mi Beatriz. ¿Qué le parece, señorita Rem? Dejar. Un suspiro. Cubriéndose el rostro con las manos ante el frío suspiro de Rem, Subaru observó la escena. Al observarlo, Reinhardt sonrió levemente. Luego, manteniendo esa sonrisa, dijo: No es gran cosa. De nada. Cambio de escena. Entonces, glotonera, por alguna razón, simplemente no parece estar funcionando. ¡Qué frustrante! En una habitación de la mansión real, habiendo recibido el informe de lo ocurrido en la torre de la prisión, Emilia frunció sus hermosas cejas, su tez notablemente pálida, ofreciendo tal lamento. Tal aspecto de agotamiento era inusual para la habitualmente enérgica Emilia. Aún así, teniendo parte de la responsabilidad por ese agotamiento, Subaru se sentía incapaz. Tras separarse de Reinhardt, quien regresó con Feld, Subaru acompañó a Rem y Beatriz a la mansión real, donde se alojaba el grupo de Emilia. Allí se reunieron con quienes habían llegado antes. En la mansión real estaba reunida casi toda la facción de Emilia a excepción de Roswaal y Frederica, quienes se habían dirigido al territorio Varielle con Cholt. En otras palabras, arrastraron sus cuerpos exhaustos hasta la capital, solo para que fuera una misión inútil. Me ilusionaste en vano, Barusu. Mira, todos los demás están igual de decepcionados, y mi decepción es la mayor entre ellas. Casi lloro lágrimas de sangre. ¡Ja! ¿Lágrimas de sangre? Esos son vasos sanguíneos reventados alrededor de los ojos. Ram con gusto te lo haría ahora mismo. ¡Qué miedo! Te has vuelto demasiado agresiva solo porque estás en shock. Así también Ram, inusualmente agresiva, estaba presente en la habitación. Naturalmente, cuando Subaru mencionó su propósito al traer a Rem a la capital, Ram insistió en que debía acompañarlas. No podía perderse el momento en que los recuerdos de su hermana regresaban. Tal afecto fraternal era comprensible, y Subaru, que de todas formas quería que Rem estuviera allí, accedió. Aún así, la carga del desafío de la torre de vigilancia de las Pléyades, la poderosa invasión del Imperio y los meses de viaje le habían pasado factura. Ram, sostenida solo por su fuerza de voluntad, finalmente cedió cuando este intento fracasó, rompiendo su tensión. Incluso mientras lanzaba pullas a Subaru, quedó inconsciente. Finalmente, Rem y Petra la guiaron a su dormitorio para cuidarla y probablemente permanecería bajo vigilancia durante algún tiempo. Dicho esto, no solo Ram está en apuros. Todos estamos pasando apuros. Tus problemas, Natsuki, el asesinato en la torre de la prisión y la aparición de la iglesia del dragón divino con su figura clave causando revuelo en la selección. Otto, con sus características cejas fruncidas, expresó tales quejas. Formaba parte del grupo que se había adelantado a la capital con Emilia y debía haber estado preparando un informe detallado al castillo sobre el gran desastre de Wallachia, incluyendo la noticia de la muerte de Priscila. Esa agenda también incluía asuntos relacionados con futuros tratados entre el imperio y el reino que Abel le había confiado. Era una responsabilidad considerable desde la perspectiva de la facción. Sin embargo, había recibido un golpe desde una dirección completamente inesperada, sin dejar tiempo para la preparación mental. Ni siquiera Subaru se atrevió a burlarse de Otto en tales circunstancias. En medio de todo esto, mientras Subaru se preocupaba por qué discutir primero. Cuéntame sobre Al. Emilia abordó el tema como si leyera la vacilación de Subaru, convirtiéndolo en el primer punto de su agenda. Fram, la asistente de Feld, poseía la capacidad de enviar información a las hermanas gemelas sin importar la distancia gracias a su mejora. Con ese poder,
Se les había transmitido información simplificada sobre lo ocurrido en la torre de vigilancia de las Pléyades. Sin embargo, se trataba de información básica, los detalles permanecían ocultos. Comprendiendo la impaciencia de Emilia y los demás, Subaru explicó con todo detalle cómo fueron a la torre de vigilancia de las Pléyades en busca del libro de los muertos. Cómo a los traicionó esa noche, intentando hacerles daño, pero Subaru los selló preventivamente. El razonamiento que llevó a tales acciones, aunque Subaru no tuvo la oportunidad de explicarlo en profundidad. Sin embargo, también transmitió su intención de no terminar su relación con Al sin comprender estas cosas. Sí, siento lo mismo que Subaru. Creo que es lo mejor. Qué alivio sintió Subaru cuando Emilia, tras pensarlo un rato, confirmó su convicción. Sus ojos índigos vacilaron con complejidad, pero asintieron con firmeza hacia el cristal de aluminio que colgaba del cuello de Subaru. Beatriz y Petra ya habían sido informadas de la resolución de Subaru durante su viaje. Por lo tanto, quienes ofrecieron nuevas perspectivas ante su explicación fueron Emilia, quien acababa de hablar, Otto con su expresión agria. Al-San amaba a Priscilla-san. No puedo decir mucho. Era Rem, quien había regresado a la sala con Petra después de acostar a Ram. Así, la actitud de la facción de Emilia hacia la conducta de Al quedó provisionalmente resuelta. Para evitar que la situación se desmoronara, Otto, que no había dicho nada, probablemente expresaría sus pensamientos más tarde con Garfield. Por ahora, Subaru se palmeó las mejillas con ambas manos. Con Al y la torre de la prisión, no había nada más que hacer por ahora. Si ese era el caso, el tema restante a discutir era: hablemos de la iglesia del dragón divino, de esa persona, Filore. La misma existencia que podría hacer tambalear los cimientos de la propia selección, Filore. En cuanto se abordó ese tema, el ambiente en el salón se transformó. Pero en lugar de tensión o agotamiento, el ambiente estaba cargado de confusión y desconcierto. De hecho, todos, incluido Subaru, estaban muy perplejos por la situación. Antes que nada, ¿qué se está discutiendo en el castillo? La premisa de que la Iglesia del Dragón Divino no se involucra en centros políticos, los rumores de que ha aparecido un sexto portador de insignia, que esta persona lleva el mismo nombre que la princesa que desapareció hace 15 años, todo surgió de la nada, ¿verdad? Todo eso se debate actualmente, al parecer. Pero esta vez la Iglesia rompió sus reglas para ayudar a las personas perjudicadas en Priestella, ¿verdad? Nadie podría decir que eso es malo, y además, el cuerpo de Crouch fue sanado. Tú y Otto lo vieron, ¿verdad? Sí, lo vimos bien. ¿Verdad, Otto? No podía mirar fijamente a una dama, pero al menos las marcas negras similares a contracturas que eran visibles han desaparecido. La mirada de Otto se desvió ligeramente hacia las piernas de Subaru mientras respondía. Era una sugerencia implícita de que, si se daban las condiciones, la pierna de Subaru también podría sanar. Sinceramente, no era una gran molestia, pero con cada baño compartido después, Otto y Garfield se veían incómodos, así que, si se podía curar, Subaru quería que sanara. Pero endeudarse con la Iglesia del Dragón Divino por eso también es arriesgado. Ja. ¿Qué pasa, hermano mayor? ¿Te ves tan ansioso? No, estaba pensando que esto podría ser otra situación de disculpa egocéntrica. Si lo entiendes, sé más directo al respecto. Meili lo empujó y Rem lo reprendió. Subaru no tenía palabras para defenderse. Justo cuando estaba luchando con esto, aquí está la cuestión, interrumpió Garfield desde su posición en el marco de la ventana. Rascándose la cabeza bruscamente, vacilante, dijo: hay muchas circunstancias complicadas y cosas así que lo que voy a decir son solo mis sentimientos personales, nada más. Garfield, sí, escucha. ¿Qué pasa? Si hay una manera de curar a todos en Priestella, quiero que se curen rápido, y quiero que me curen también. Dragones negros, moscas, ha sido muy duro. La súplica de Garfield fue sincera. Garfield se había encariñado con una familia en Priestella. Durante esa batalla, el padre de la familia fue transformado en un dragón negro por la bruja de la lujuria, e incluso fue usado como cebo. Actualmente, su forma de dragón negro permanece intacta,
conservada en un estado de cristal de hielo junto con otras víctimas gracias al poder de Emilia en un rincón de la ciudad. Garfield estaba diciendo que, si aquellos afligidos podían ser sanados, quien los sanaba venía en segundo lugar. Y estoy de acuerdo. Si hay gente que sufre y lucha, y hay una manera de ayudarla, no importa quién la ayude. Lo creo. Subaru diciendo algo así. Pero decías que querías ser quien despertara a Rem, lanzándote a lugares tan peligrosos como ese. Quizás dije algo así, pero vaya, lo recuerdas bien, Petra. No lo olvido. Porque me quedé bastante impactado cuando lo oí. Pensé que Rem-san estaba siendo injusto, y luego me di cuenta de que soy de los que no se rinden fácilmente. Poniendo una cara traviesa, Petra señaló, y Subaru no tuvo nada que decir, rascándose la cabeza. De hecho, antes de que Rem despertara, mientras dormía, Subaru había dicho que no importaba quién la despertara, estaba bien, pero insistió en que quería ser él. Al darse cuenta, temía incluso mirar a Rem. A pesar de todo. En fin, dejemos de lado mis declaraciones pasadas y miremos hacia el futuro. Si las conversaciones en el castillo llegan a alguna conclusión, mientras la Iglesia del Dragón Divino haya demostrado que puede tratar a las personas, los pacientes de Priestella recibirán tratamiento. ¿Verdad? Creo que sí. Independientemente de cómo concluya este apasionado debate, no hay duda al respecto. La verdadera pregunta es si consideramos esto simplemente como una deuda con la Iglesia del Dragón Divino o algo más. El sexto portador de insignia, la cualificación de la doncella del santuario. En última instancia, el trato que se daba a la condición de esa persona estaba fuera de su jurisdicción. La gente del castillo, o más específicamente, el Consejo de Sabios determinaría eso, y esta facción liderada por Emilia tendría que tomar su posición en consecuencia. Considerando eso, lo que molestaba a Subaru era la persona en cuestión, la propia Filore. Emilia Tan, la conociste directamente, ¿verdad? ¿Qué clase de persona era? Creo que es alguien muy trabajadora y buena persona. Ya veo. ¿Y qué clase de persona es Mei Li? Mei Li. Creo que Mei Li es muy buena amiga, muy trabajadora y buena persona. Oye, no me uses como punto de referencia para todo. La percepción de Emilia, aunque indudable, tendía a evaluar a todos como sinceros, honestos, trabajadores y buenos. Dicho esto, Subaru tenía opiniones similares sobre Mei Li, así que cuestionar la opinión de Emilia no sería justo. Quizás debería haberle pedido la opinión a Abel, para mayor precisión. Otto, si lo vieras, aunque sea un instante, ¿cuál sería tu impresión? Aunque no intercambiamos muchas palabras, me pareció una devota creyente de la Iglesia del Dragón Divino. Sincera en su dedicación a los demás, consideraba el autosacrificio como el bien supremo, y aún así. Parece algo desconsiderada. Por lo que entendí, todo este asunto fue aparentemente una acción independiente de Filore, en contra de la voluntad de la Iglesia. ¿Independiente? ¿Sanando a Croschi y encendiendo la insignia? Lo primero está confirmado, lo segundo ocurrió por casualidad. Por la situación, parece que la Iglesia del Dragón Divino quería mantener su existencia oculta. Es extraño, ¿no? ¿Por qué? La pregunta tácita de Subaru quedó flotando en el aire sin respuesta. En verdad, abundaban los misterios. Existían demasiados. ¿Era Filore realmente la princesa desaparecida de hacía 15 años? ¿Qué explicaba sus rasgos reales y ese nombre? ¿Por qué la Iglesia del Dragón Divino había ocultado su existencia mientras permitía que se llevara a cabo la selección? Con tanta abundancia de incógnitas. Escucha, Emilia Tan. En realidad, Subaru, yo. En el momento en que Subaru levantó la vista para expresar sus pensamientos, Emilia habló simultáneamente. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, se miraron a los ojos, transmitiéndose comprensión en ese intercambio y riendo juntos. Parecía que Emilia albergaba la misma idea. En otras palabras, ¿no quieres conocer y hablar directamente con esa persona, Filore? Cambio de escena. Pensando en ello,
Subaru nunca había comprendido adecuadamente la disposición completa de Lugúnica, la capital. Estaba la zona de la fuente en el distrito común, donde había sido dramáticamente convocado a otro mundo. Calles comerciales donde se había encontrado repetidamente con tenderos conocidos. Las sedes de varios candidatos a la selección, donde tuvo desacuerdos con Emilia, que culminaron en una serie de eventos desafortunados, y el barrio marginal con su almacén de artículos robados. Si bien sentía apego por varios lugares, estos representaban solo fragmentos de la vasta capital. Así, la capilla de la Iglesia del Dragón Divino, ubicada tranquilamente en un rincón del distrito común de la capital, permaneció, para Subaru, como una lámpara debajo de un soporte, algo fuera de su conciencia. Nunca supe que existía una iglesia tan obvia. Súper sorprendente. Pero las iglesias son, bueno, viste una empriestella durante la boda, ¿verdad? Es el lugar donde derribamos la puerta. ¿También era una capilla de la Iglesia del Dragón Divino? Sin tiempo para considerar el contexto durante su desesperación por salvar a Emilia, Subaru había pasado por alto el trasfondo de la capilla. Sin embargo, pensándolo bien ahora, tenía sentido. Una iglesia en una nación sin costumbres religiosas sería, naturalmente, la Iglesia del Dragón Divino. Así que una boda, Emilia Tan, fue todo un deleite para la vista, pero ese evento en sí mismo es un recuerdo desagradable para mí, por lo que mi primera impresión de la Iglesia del Dragón Divino es negativa. Beatriz no estaba presente, pero esa bruja del pecado ciertamente no logró nada valioso. Aún así, juzgar negativamente a la Iglesia del Dragón Divino por eso es irrazonable. Bueno, la costumbre de esta persona de hacer comentarios ligeros no es nada nuevo. Beatriz y yo nos oponemos. ¿Acaso las chicas sueñan con vestidos de novia? ¿Será por eso que hablar mal de las iglesias daña su imagen? Rem y Beatriz intercambiaron miradas ante la vacilante pregunta de Subaru y se encogieron de hombros simultáneamente. Ante su respuesta, Subaru encorvó los hombros. Pero aprovechando la oportunidad, Subaru se armó de valor. En cualquier caso, a pesar de las diversas circunstancias de la salida, esta Subaru y Emilia Tan, Beatriz y Rem, es una fiesta bastante inusual, ¿no? En cuanto a equipo de ensueño, es difícil decirlo, pero ciertamente es poco común. Ahora que lo mencionas, Beatriz rara vez salía con nosotros antes de que Subaru la trajera de la biblioteca prohibida. Rem, antes de despertar, probablemente sentía lo mismo. No lo recuerdo, pero creo que fue así. Aunque estoy disfrutando mucho de nuestras salidas con Emilia y Beatriz. Oye, espera, me dejaste completamente fuera hace un momento. Qué soledad, qué tristeza. A pesar de la queja, Subaru se sintió genuinamente encantado con este inusual arreglo. Así, este grupo particular encargado de visitar a Filore de la Iglesia del Dragón Divino era su equipo de investigación, una unidad con funciones de recopilación de inteligencia. Ahora, mientras se acercaba a la capilla de la Iglesia del Dragón Divino, un gran edificio de paredes de piedra, cuyo techo y estructura sugerían que de hecho era la capilla, Subaru se preguntó cómo extraer a Filore como pretexto, cuando. Uf, deja de llamarme mentiroso. Bien, te lo mostraré. Esta es la prueba de que ascendí al castillo. Una voz animada resonó desde el interior del recinto amurallado de piedra. Subaru parpadeó sorprendido cuando lo vio. Más allá de los muros de piedra, una luz rojiza se elevaba tenuemente, afirmando su presencia. ¿Podría ser eso? ¡Guau! ¡Qué genial! Lo lograste de verdad. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Lo robó. Es una ladrona. Basta de acusaciones de mentirosa y ahora de ladrona. ¿Qué te crees que soy? Soy una monja. Una portadora del sacramento. Una santa en espera. Ante la conmoción de los niños y la mujer que les respondía, Subaru y compañía intercambiaron miradas antes de apresurarse alrededor del muro de piedra. Al llegar a la entrada principal de los terrenos de la capilla. Miren bien. Esta es la luz radiante de nuestro dragón divino que incinera a los de corazón perverso. La escritura enseña así. El hombre nace de la tierra, el dragón desciende del cielo. Quienes olvidan mirar al cielo y presumen de tener alas en sus espaldas, conocerán su pecado al caer. ¡Kia!
Va. Uf. Ah. Hablando en voz alta, levantó su mano donde una luz roja brillaba. El orbe del dragón de la insignia se iluminó, persiguiendo a los niños que huían en pánico por los terrenos de la capilla. Ella los persiguió sin notar a los visitantes, riendo, con la insignia brillando mientras los perseguía, pero... Continúa, ¿quién se arrepiente ante el brillo divino del poderoso dragón? Deteniéndose de repente, la monja se giró rígidamente, notando a los observadores. Al descubrir que el grupo de Subaru la observaba, se quedó con la boca abierta. Al presenciar la reacción de la monja de cabello dorado y ojos rojos, Subaru se quedó sin palabras. Sin embargo, a su lado, Emilia rebuscó entre sus pertenencias. Mira, puedo hacer lo mismo. Produjo su propia insignia, iluminándola de rojo como el de la monja, estableciendo su igualdad de una manera inocente y angelical. Inmediatamente, el rostro de Filore se sonrojó desde el cuello hasta las orejas, y Subaru pensó, algo distraídamente, que ella era como un calentador de agua instantáneo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.